1991. Me tocó hacer guardia en un batallón helado, y cada noche, detrás de la vieja oficina de correo, se escuchaba cómo una carta se doblaba lentamente, como si un soldado estuviera tratando de terminar la carta que dejó inconclusa. Quédate hasta el final y acompáñame en esta historia de terror. Disfrútala. Soldado cansado narra. Mano. Una mancha de tinta se te borra de las yemas de los dedos, pero del alma no se va jamás. Mi infancia se me fue sentado frente a aquella mesa de madera, escribiendo las palabras que mi padre no podía decir y que mi madre no se atrevía a poner en papel. En esos pueblos polvosos de Durango, estas manos escribieron la nostalgia de los tíos que se iban lejos, las frías solicitudes de apoyo para pagar deudas de hospital y hasta trámites para entrar al servicio militar. A los 10 años, ya había aprendido a meter el peso del mundo de los adultos en la punta de un lápiz. Ahora traigo uniforme, tengo rango, pero ese lápiz sigue en mi bolsillo. Todos los domingos le escribo una carta a mi madre. A veces también le dejo una grabación, porque lo sé bien. Si esa carta no sale, el silencio en esa casa crece como un monstruo. Para mí, no poder avisar no es nostalgia, es culpa, así, directa. Era 1991. Nos mandaron a un batallón viejo, escondido entre montañas, en ese frío cortante de la frontera. Al fondo de los dormitorios había un cuartito pequeño con un candado grueso puesto en la puerta. Decía, oficina de correo. Ya nadie se acercaba a ese lugar. La tecnología había avanzado y todos hacían fila junto a los teléfonos de la entrada. Ese cuarto se había quedado al final del pasillo, como un recuerdo de aquellos años noventeros que olían a papel y estampillas. Cuando a medianoche cayó sobre el cuartel ese silencio militar, espeso, pesado, justo a esa hora en la que parece que todo se detiene, lo escuché. Iba haciendo mi ronda por el corredor y pasé frente a la puerta cerrada. Desde adentro venía un sonido muy leve, pero rítmico. Crrt, crrt. Era el roce de un lápiz sobre un cartón duro, escribiendo algo despacio, apretando bien cada palabra. Me quedé congelado. Han de ser ratas, me dije. Seguro están royendo los papeles viejos. Pero no. El sonido no tenía el desorden de algo mordisqueando. Era como si una mano se detuviera con cuidado sobre cada palabra. Luego vino otro ruido, el golpe seco de un cajón viejo corriéndose sobre rieles de metal. Sentí que se me erizaba todo el cuerpo. Ese cuarto estaba cerrado con llave. Adentro no debía haber ni una luz, ni un alma. La segunda noche el sonido se volvió más claro. Igual, exactamente 20 minutos después de que apagaron las luces. Primero arrancó otra vez ese roce de escritura. Después oí un susurro fino. El papel doblándose con cuidado, alineando bien las esquinas, como si alguien estuviera metiendo esa carta en un sobre. Luego escuché como una silla de madera rechinó apenas sobre el piso de piedra. Alguien se había levantado de esa mesa. A la mañana siguiente le pregunté al sargento por ese cuarto. Mano, eso lleva más de 10 años cerrado. Hasta la llave se perdió en la entrada, me dijo. Se rió. Pensó que era puro cansancio mío. Pero ese domingo, mientras yo le escribía a mi madre, sentía en cada palabra el eco de lo que sonaba en ese cuarto. Alguien adentro estaba poniendo una pena en el papel, igual que yo lo hacía de niño. Solo que ese cuarto seguía cerrado, y de ahí no salía ninguna carta. Mano, esa noche, mientras avanzaba hacia el fondo del pasillo, hasta el sonido de mis botas me parecía una traición. Con cada paso, el suelo se sentía más frío, el aire más pesado. Pensé en aquellas cartas que escribía de niño, en esa mano mía, temblorosa pero firme, con la que pasaba al papel noticias tristes. Y ahora esa misma mano tenía miedo de acercarse a la linterna que llevaba en el cinto. Ya había pasado de sobra la medianoche. Los pocos tubos fluorescentes del corredor chisporroteaban como si estuvieran dando las últimas. Me detuve frente a la oficina de correo. Ni siquiera me atreví a soltar el aire por la boca. Por la ranura angosta de abajo de la puerta salía una luz imposible, amarilla, sucia.
de esas que parecen de una lámpara de gas vieja o de un foco ochentero a punto de morirse. Y yo sabía perfectamente que todos los cables de ese cuarto habían sido cortados años atrás. Entonces se oyó una voz desde adentro, muy al fondo, como si hablara desde el fondo de un pozo. Alguien estaba deletreando el nombre de un pueblo. Arrandas. Arrandas. Y mientras las sílabas le salían de la boca, el roce del lápiz sobre el papel iba acompañándolas. No forcé la puerta, mano. No quise meter la mano en la santidad de ese grito callado, de esa tarea que se había quedado a medias. Solo me arrodillé ahí, frente a aquella luz amarilla, y me quedé escuchando hasta el amanecer el eco de ese dolor mudo. Cuando el sol empezó a salir entre esas montañas pálidas, la luz desapareció. La puerta seguía cerrada. El pasillo había vuelto a quedarse en esa frialdad militar, vacía, sin alma. Pero al llegar a la mesa de guardia, vi un papel junto al libro de novedades. Era un formato de carta militar, viejo, de los 90, con las orillas amarillas. La letra estaba temblorosa, dura, como si lo hubieran escrito en un frío que partía los dedos. Se me nubló la vista, mano. En medio de esa hoja, justo al final de un párrafo inconcluso, leí la frase: «No te preocupes, aquí la noche es silenciosa». ¿A quién le había dicho yo esa frase? A nadie. En cada carta que le escribía a mi madre, llegaba justo hasta ese punto con el lápiz, y luego me detenía, pensando: estoy mintiendo. Aquí todo es ruido. Aquí todo da miedo. Y borraba esa parte. Solo lo sabíamos yo, y ese niño que todavía seguía dentro de mí. Pero ese soldado fantasma había sellado en su propia carta esa mentira que yo nunca me atreví a mandar. Cuando investigué, supe la historia. Años atrás, en la línea invernal, un soldado joven se había quedado solo en plena ventisca y se refugió en ese cuarto. No alcanzó a terminar la carta. Con el lápiz en la mano intentó escribirle a su familia una última carta diciendo: «Estoy bien», pero jamás pudo acabarla. Ese sobre nunca salió por correo. ¿Sabes qué fue lo peor de todo, mano? Que desde entonces, cada domingo que yo le escribo a mi madre diciendo: «Estoy bien», ese cuarto vuelve a despertar. Como si cada una de mis mentiras alimentara la nostalgia que él dejó a medias. Como si esa oficina se alimentara de mi culpa. La última noche, justo antes de que evacuaran a la unidad de ese lugar, pasé una vez más por el corredor y vi que un pedacito de papel se asomaba por debajo de la puerta, como si alguien lo hubiera empujado hacia afuera. Me agaché y lo recogí. Solo tenía una frase escrita: «Escribe también por mí, porque mi tinta ya se congeló». Historia 2. Mano, hay sonidos que no se escuchan con los oídos, sino directo con los huesos. Para mí, ese sonido es el chirrido interminable de una camilla vieja, con las ruedas oxidadas, avanzando sobre piso de piedra en los pasillos más oscuros de mi infancia. Mi madre, aquella mujer tan frágil, se fue apagando entre paredes blancas y frías, y yo crecí en esos corredores de hospital. Mientras otros niños corrían afuera detrás de un balón, yo respiraba olor a desinfectante y esperaba oír ese roce del metal. Cuando sonaba, yo sabía que alguien se iba, que alguien estaba sufriendo o que alguien ya no iba a volver. Cuando me hice soldado y me puse estas botas pesadas, creí que había dejado esos sonidos atrás. Pero a veces el destino te encuentra justo con aquello que más miedo te da, y en el lugar donde menos lo esperas. Era 1984. Las lluvias interminables de Tabasco hicieron que el río se saliera de su cauce y convirtieron el pueblo en un mar de lodo. Nos mandaron para montar un punto médico temporal después de la inundación. El edificio que usamos era una vieja clínica abandonada a las afueras del pueblo. Limpiamos y habilitamos la parte delantera, pero la parte de atrás, esa parecía pertenecer a otro tiempo. Al final de un pasillo angosto, donde la humedad escurría por las paredes y la oscuridad se pegaba en las esquinas, había un consultorio pequeño con la puerta cerrada desde hacía años. La primera noche me tocó guardia. El resto del edificio apenas se alcanzaba a ver con la luz sucia del generador, pero el pasillo del fondo estaba negro por completo. Cuando alumbré con la linterna hacia allá, casi podía ver flotando en el olor espeso a lodo y humedad. Y justo entonces lo escuché. Muy al fondo, como si viniera de dentro de las paredes, se oyó un roce metálico, fino,
arrastrado. Y brrr, y brrr. Sentí que se me erizaba todo el cuerpo. Era imposible no reconocer ese sonido. Era la rueda de una camilla, avanzando con dificultad sobre un piso mojado y áspero. Tranquilo, Dante, me dije. Ha de ser un mueble deslizándose, el viento, el edificio crujiendo. Pero mi cabeza me arrastró otra vez a los pasillos del hospital de mi infancia, a esas horas eternas esperando afuera del cuarto de mi madre. Se me llenaron los ojos, se me vinieron abajo los hombros. En ese momento no era soldado. Volvía a ser ese niño de 5 años, parado ahí con el medicamento de su madre en la mano, sin poder hacer nada. La segunda noche, la lluvia cayó todavía con más fuerza. Parecía que el cielo quisiera borrar el pueblo del mapa. A medianoche alumbré otra vez hacia el mismo pasillo y sentí que se me cerraba la garganta. Por debajo de la puerta del cuarto cerrado, salían marcas frescas de lodo, jaladas hacia afuera. No iban hacia adentro, mano, era al revés. Como si algo húmedo y pesado hubiera salido de ese cuarto, hubiera dado una vuelta por el corredor y luego hubiera regresado. Cuando vi esas marcas finas de ruedas sobre el barro, casi se me cayó la linterna de la mano. Ese cuarto estaba cerrado. No había nadie adentro, pero las huellas seguían ahí, brillando todavía. El miedo se me estaba metiendo en la sangre como veneno. La voz de mi padre, esa de «no vas a servir para nada», me retumbaba dentro de la cabeza. «No tengas miedo, Dante, avanza», me dije. Pero mis pies querían irse hacia atrás. Esa noche me quedé hasta el amanecer en la entrada del pasillo, esperando que esa puerta se abriera sola. No pasó nada, solo ese sonido, una vez por hora, como si alguien estuviera haciendo una ronda, arrastrándose al fondo del corredor y luego callándose otra vez. En la tercera noche, cuando la tormenta estaba en su peor momento, entendí que ya no podía seguir huyendo. Entré a ese pasillo con la linterna en la mano y el corazón golpeándome el pecho como tambor. Esta vez, las marcas de lodo se veían todavía más claras. Toda la entrada del cuarto estaba embarrada. Justo cuando me acerqué a la puerta, escuché ese sonido sordo desde adentro. El golpe seco de una pata metálica de camilla pegando contra el piso de piedra. ¡Tac! Me aferré a la manija. La puerta, que debía estar cerrada con llave, se abrió con un rechinido leve, como si alguien acabara de quitarle el seguro desde adentro. Alumbré hacia el cuarto. Estaba vacío. No había nada más que repisas polvosas, frascos de medicina tirados y paredes ennegrecidas por la humedad. Pero cuando vi lo que estaba en medio del cuarto, junto a la pared, sentí que se me aflojaban las piernas. Era una camilla militar vieja. La lona estaba gastada, las patas de metal llenas de óxido, pero mientras todo alrededor estaba cubierto de polvo, la parte de en medio de la camilla estaba empapada. Como si alguien hubiera estado acostado ahí hacía apenas un momento. Había marcas frescas de agua y lodo. Cuando acerqué la linterna, vi que una de las ruedas todavía giraba despacio. En ese instante sentí que el techo entero se me venía encima. No pude evitar que se me escurrieran las lágrimas. Toda esa impotencia, esa espera, ese olor a enfermedad que nunca termina. Todo estaba metido en ese cuarto. Al amanecer, llegó un viejo auxiliar de salud de la zona. Venía a hacerse cargo del edificio. Le pregunté por ese cuarto. Se puso pálido. Apretó los papeles que traía en la mano y me respondió con la voz temblándole. En la gran inundación trajeron aquí a un soldado joven. Venía herido. Estaba esperando traslado, pero como el río había cortado los caminos, el helicóptero no pudo llegar. El muchacho se fue esa misma noche, ahí encima de esa camilla, en ese cuarto, sin hacer ruido. Guardamos la camilla en una bodega, pero cada tormenta, cada inundación, esa camilla vuelve sola a ese cuarto, como si el muchacho siguiera esperando el traslado, como si todavía siguiera esperando que por fin lo saquen de ese pasillo. Cuando salí de ese edificio, no volteé hacia atrás, mano. Pero desde entonces, cada vez que llueve, cada vez que escucho el roce del metal sobre un piso mojado, me acuerdo de esa camilla. Yo pensaba que ciertas esperas se habían quedado enterradas en el cuarto de hospital de mi madre, pero entendí que hay guardias que no terminan jamás, no hasta que esa camilla cruce por fin la salida de ese corredor. Y ese día, también lloré por ese muchacho. Lloré por esa espera empapada que nunca acabó. Historia 3. Mi nombre es Arturo Vargas.
Nací en las tierras quemadas por el sol de Zacatecas, pero mi alma se quedó en las montañas filosas de Durango, en aquel invierno maldito de 1981. Héctor y yo llevábamos 5 años siendo inseparables. Veníamos de estados distintos, pero la Sierra Madre nos había amarrado de algún modo. Allá arriba, en ese puesto, solo estábamos nosotros y el viento. En esos días, Héctor traía una neumonía muy fuerte. Deliraba con fiebre bajo un montón de cobijas, en aquel rincón húmedo y oscuro del barracón. Dejarlo así y salir a guardia era como dejar allá un pedazo del pecho. El invierno de Durango te seca hasta el tuétano. Esa noche, el viento aullaba sobre el techo de lámina oxidada del puesto, como si un gigante le arrastrara las uñas. No se veía nada. La neblina lo había cubierto todo, como si alguien hubiera tendido una sábana blanca sobre la montaña. Mientras veía cómo los copos de nieve pegaban en el cañón de mi rifle, mi cabeza seguía allá adentro, junto a Héctor. ¿Ya le habría bajado la fiebre? ¿Ese pecho tan débil todavía estaría respirando? Justo en medio de esos pensamientos, el bramido del viento como que se cortó de golpe. Y entonces oí esa voz. Arturo, muy bajito, como si alguien me lo hubiera susurrado justo al lado del oído. Pero esa voz me era demasiado conocida para ser un juego del viento. Era el tono de Héctor, medio rasposo, siempre con algo de broma. Pero esta vez no estaba bromeando. Traía un cansancio que no sé explicar y una profundidad rara, como si me hablara desde muy lejos, desde un pozo hondo, sin fin. Me di la vuelta de golpe y aventé la luz de la linterna hacia la oscuridad. Héctor, ¿eres tú, carnal? ¿Qué haces afuera? ¿Te quieres morir de frío?, grité. La luz se deshizo en la neblina como si hubiera chocado contra una pared. No había nadie. Ni una huella, ni una sombra. Solo la puerta del puesto crujiendo y el aullido de un coyote allá a lo lejos. Con las primeras luces de la mañana me metí al barracón. Héctor seguía en la misma posición. Tenía la cara blanca como cal y las gotas de sudor que llevaba en la frente ya se le habían helado. Lo sacudí para despertarlo. ¿Saliste anoche? ¿Me hablaste?, le pregunté. Me miró con los ojos vacíos. Traía los labios partidos. Se rió apenas, burlándose hasta en ese estado. Arturo, mano, ni en sueños puedo caminar, menos salir. Si el que trae fiebre eres tú, mejor vete a enfermería, porque ya andas viendo cosas. Lo dejamos pasar. Le echamos la culpa al cansancio, al desvelo. Pero esa vibración que me dejó aquella voz en el tímpano no se me fue ni un segundo en 3 días. Algo quedó flotando en mí, como una promesa sin palabras. Mano, pasaron 3 días, pero esos 3 días se me vinieron encima como si hubieran sido 3 siglos. La fiebre de Héctor no bajaba por nada. Bajo aquella luz apagada del barracón, cada respiración suya llenaba el cuarto como el resuello de un fuelle roto. Al final de la tercera noche, otra vez me tocó guardia en esa oscuridad cerrada. La neblina de Durango esta vez era distinta. No solo te tapaba la vista, era como si se te metiera hasta los pulmones y te los dejara helados. Nuestra zona de guardia no era más que un sendero angosto, montado sobre peñascos, con un lado que daba directo al barranco. Era medianoche. La pila de mi linterna ya estaba muriendo, y esa luz amarilla, tan débil, apenas me dejaba ver unos metros adelante. La tierra congelada crujía bajo mis botas, y el viento silbaba entre las piedras como si estuviera imitando la tos interminable de Héctor. Yo iba pensando en él. Si le llegaba a pasar algo, ¿qué le iba a decir a su madre en Zacatecas? ¿Que no pude cuidarlo? Justo en medio de esa tristeza, mientras avanzaba por la parte más angosta del sendero, poniendo un pie delante del otro sin pensar, la voz volvió. Pero esta vez no fue un susurro. Esta vez me pegó en el pecho como una orden, como un disparo. ¡Detente! Venía con un tono tan seco, tan firme, que el cuerpo se me quedó tieso antes de que yo pudiera pensar. Era la voz de Héctor, de eso no tengo duda. Pero venía más fuerte, más clara. Dejé el paso suspendido en el aire. El corazón me empezó a retumbar como tambor. Aguanté la respiración y bajé despacio la linterna hacia mis pies. Cuando la luz alcanzó a mostrar apenas 2 pasos más adelante, se me heló la sangre, mano.
Esa parte del sendero se había venido abajo por completo, seguro por un pequeño temblor de la noche anterior, y la boca del barranco ya se había tragado justo el lugar por donde yo iba a pasar. En oscuridad y con esa neblina, era imposible darme cuenta. Si no hubiera oído ese "detente", ahorita mismo me habría perdido para siempre en uno de esos barrancos sin fondo de Durango. No recuerdo cómo regresé al puesto. Entré al barracón con las rodillas temblándome. Ni siquiera me quité las botas. Me fui directo junto a Héctor. Seguía dormido, pero aquella respiración pesada, rasposa, parecía un poco más tranquila. Justo entonces entreabrió los ojos. Me miró con esa vista nublada por la fiebre. Sonrió apenas. Era esa sonrisa de siempre, la de 5 años de amistad, cercana, de confianza. «Arturo», murmuró, «¿por qué me miras así, carnal? Parece que viste un fantasma». Se me cerró la garganta. «Tú», fue lo único que pude decir. «Hace rato dijiste algo, Héctor. ¿Saliste?» Volvió a cerrar los ojos y negó apenas con la cabeza. «Yo solo estaba dormido, pero te vi en mi sueño. Ibas caminando por un camino oscuro. Quise llamarte, pero no me salía la voz. Creo que solo pude gritar una vez». Héctor no salió del barracón esa noche. Su cuerpo ni siquiera se movió de esa cama. Pero me encontró allá, al borde del barranco. Ya no vuelvo a oír esa voz. Pero cada vez que entro en un camino oscuro, cada vez que ya no alcanzo a ver lo que tengo enfrente, me sigue retumbando en el oído aquella advertencia de un amigo, de un hermano, dicha en una sola palabra. Historia 4. Tenía 12 años, y de noche, en esos caminos llenos de lodo, que un solo faro débil alumbrara el camino, no era solo una luz para mí. Era la señal de que Elena seguía respirando. Quedarse varado en el camino nunca fue una falla técnica para mi mano. Quedarse tirado era que alguien no pudiera volver a casa, que una última voluntad no llegara a destino, que una vida se quedara colgando en la oscuridad. Ya cuando me hice soldado, empecé a mirar cada luz solitaria que se acercaba a la garita como si trajera una vida adentro. Pero esa luz del camino de la presa, esa no traía ninguna vida. Era solo el aliento helado de una tarea que se había quedado a medias. Era 1987. El huracán había golpeado la zona con tanta fuerza que los alrededores de aquella presa enorme ya no parecían el mismo lugar. Los caminos de servicio estaban hechos pedazos, como papel rasgado. Los túneles se habían llenado de agua, y el edificio gigante de turbinas había sido evacuado por el miedo a una filtración grande. A nuestro destacamento lo mandaron a la caseta de control, en la parte más alta de la presa, justo al corazón de esa soledad. Cuando caía la noche, la niebla se metía en el valle con tanta fuerza que uno sentía que si estiraba la mano, podía agarrar la oscuridad. La primera noche estábamos en la entrada, con el ronquido sucio del generador de fondo. Se me fueron los ojos hacia el otro lado del valle, al camino de servicio que 2 días antes había desaparecido bajo un derrumbe brutal. Eso ya no era un camino, era solo un vacío abierto al barranco. Y justo en la orilla de ese hueco, entre la niebla, apareció una luz amarillenta, un solo faro. Era el faro de una motocicleta a mano, estoy seguro. No se movía. Se quedaba ahí, quieto en medio de la niebla, como si estuviera buscando por dónde cruzar. Sentí que el corazón me empezaba a golpear como en aquellas noches de mi niñez. Y entonces la luz hizo algo que me heló la sangre. Se inclinó 2 veces, cortito, como si el conductor bajara apenas el manubrio a modo de saludo. Se me cerró la garganta. Eso me lo había enseñado mi tío. «Lázaro, si quieres preguntarle al de enfrente si el camino está libre, bajas el faro 2 veces, como saludando». Agarré el radio de inmediato. La voz me temblaba cuando llamé al sargento. «Garita, hay un motociclista en el camino caído. Está dando señas». El sargento Cruz ni siquiera levantó los binoculares. Se soltó riendo. «No digas tonterías, Lázaro. Ahí ya no hay camino. Nada más hay un barranco de 100 metros. Ha de ser el generador de algún pueblo lejano rebotando en la niebla.
Pero un generador no saluda, mano. Un generador no te habla en ese lenguaje mudo de motociclista. Esa luz estaba ahí, al borde del barranco, esperando una respuesta de mí. En la segunda noche, la niebla se había pegado tanto al cuerpo gigantesco de la presa que parecía que esos bloques de concreto estuvieran flotando en el cielo. Hasta el ronquido del generador se ahogaba dentro de esa humedad espesa. Yo seguía pensando en Elena. No podía dejar de preguntarme qué habría pasado si aquella noche no hubiera logrado llevarle la medicina. Si esos caminos llenos de lodo, alumbrados apenas por un solo faro, hubieran terminado siendo mi tumba. Para nosotros, que un mensajero se quede tirado en el camino no es solo que se retrase un paquete, es que una vida se puede apagar. Desde la ventana helada de la caseta de guardia me quedé mirando hacia afuera y la luz volvió a aparecer, pero esta vez ya no estaba allá, en la orilla del barranco. No, mano, esta vez estaba mucho más cerca. Iba deslizándose por la mitad exacta del camino de servicio, como un fantasma flotando entre la niebla. ¿Sabes qué era lo más helado de todo? Que no se oía ningún motor. No venía ese rugido tosco, pesado, de una moto de verdad. Solo estaba esa única franja de luz, entre blanca y amarillenta, avanzando en silencio sobre el asfalto roto y sobre los montones de lodo. La luz no brincaba al hundirse en el barro, no se sacudía con el terreno. Se movía lisa, pareja, como si fuera una linterna suspendida en el aire. La seguí con la vista, y poco a poco esa luz dobló hacia ese tragadero negro que había junto a la presa, el túnel de mantenimiento. Aquel túnel seguía encadenado desde la gran filtración de los 70. Las paredes estaban negras de humedad y los letreros ya casi se caían de puro óxido. El faro se detuvo un segundo justo en la boca enorme del túnel, como si el jinete hubiera bajado la velocidad y antes de meterse, hubiera mirado por última vez hacia atrás. La luz se ladeó apenas, y luego la oscuridad cerrada del túnel se la tragó de un solo bocado. Cuando fui a avisarle al sargento, me respondió otra vez con esa mueca burlona. Lázaro, esas historias tuyas de andar llevando medicina para Elena ya te están revolviendo la cabeza. El túnel está sellado. Los candados llevan años pudriéndose ahí. ¿Quién va a meterse? Pero esa noche no pude dormir. Ese reflejo que traía metido desde niño, eso de terminar el camino cueste lo que cueste, no dejaba de picarme por dentro. La tercera noche, cuando la niebla aflojó un poco, convencí a 2 soldados de que bajaran conmigo. Miren, les dije, si de verdad hay alguien atrapado ahí, no lo podemos dejar morirse dentro de ese túnel. Con reflectores potentes en las manos y las armas en la cintura, bajamos hasta la entrada del túnel de servicio. Cuando llegamos a la parte del camino que se había venido abajo, nos detuvimos. La luz seguía enfrente, quieta, plantada justo en la boca negra del túnel. Cuando nos acercamos a la puerta, vimos que las cadenas de verdad no se habían movido en años. Tenían tanta costra de óxido encima que con tocarla se desmoronaba. Pero justo en ese momento, desde el fondo del túnel, nos llegó un sonido, muy leve, metálico. Tic, 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 como si alguien se hubiera quitado el casco y lo hubiera dejado con cuidado sobre el tanque metálico de la moto. O como si la hebilla del casco golpeara el metal dentro de ese túnel sin viento, sin aire, sin vida. Ese eco que venía desde el fondo era un mensaje mudo, mano. Ahí había alguien. Un alma que no había podido terminar su camino. Un alma atrapada en ese segundo exacto en que todo se le quedó a medias dentro del túnel. Todavía se me eriza la piel cuando me acuerdo de esto. Historia 5. Mano, hay sonidos que le dan paz a uno, y hay otros que te arrancan esa paz y te la cambian por tu miedo más hondo. Para mí el sonido de unas botas era el lugar más seguro del mundo. Cuando mi padre se fue, mi hermanito Diego apenas tenía 5 años. En las noches, cuando el viento golpeaba las ventanas, o cuando ese cuarto se llenaba de oscuridad, Diego se ponía a temblar del miedo. Venía conmigo y me decía, «Hermano, ¿te puedes poner las botas y caminar por la casa? Si te oigo caminar, siento que no estamos solos, y así sí me puedo dormir». Y yo, a medianoche, me ponía esas botas pesadas y caminaba por el pasillo con pasos parejos. Tac, tac, tac. Para Diego, ese sonido quería decir, no estamos solos. Para mí, era una responsabilidad. Ya de soldado, el eco de las botas sobre el piso de piedra del cuartel
se volvió la melodía más familiar de mi vida. Pero aquella noche, el sonido de botas que escuché debajo de ese puente destrozado no me trajo seguridad, me trajo una soledad helada. Era 1982. El huracán había arrugado toda la zona como si fuera papel. Los ríos se salieron de madre y los puentes quedaron hechos pedazos. Nos mandaron a dar seguridad nocturna en la entrada del pueblo, justo donde estaba ese puente derrumbado, convertido en una masa enorme de concreto y fierro. El paso estaba completamente prohibido. El agua ya había bajado, sí, pero debajo del puente había lodo hasta las rodillas, ramas arrastradas por la corriente y todo tipo de escombro del río. Nos quedamos apostados en la orilla del puente, justo en esa franja oscura donde no alcanzaba la luz débil del generador. Más abajo, el cauce del río todavía olía a ese lodo pesado que deja una tormenta grande. Y cuando llegó la medianoche, en ese vacío que te revienta los oídos de tanto silencio, lo escuché. Un paso, muy parejo, sin prisa, profesional. Chac, chac, chac. Como si alguien estuviera caminando allá abajo, entre ese lodo profundo, sin esfuerzo alguno. Como si en vez de barro y fierros retorcidos, estuviera marchando sobre una explanada limpia de ceremonia. No era una carrera, no era alguien arrastrándose, era una patrulla, un paso militar, recto, rítmico. Los otros del grupo también se quedaron quietos. Lalo murmuró: «Mano, han de ser gotas cayendo del puente, el eco nomás». Pero yo lo sabía, mano. Una gota nunca cae igual. El viento la cambia, la rompe, la mueve. Ese sonido, en cambio, tenía voluntad. Había alguien allá abajo, entre ese montón de ruina, haciendo guardia. Alumbramos debajo del puente con las linternas. La luz fue pasando por encima del lodo y de los fierros cruzados. No había nadie. Solo unas ramas secas movidas por el viento y ese silencio muerto que había dejado el agua al retirarse. La segunda noche, el viento se calmó, pero ese sonido empezó a escucharse más cerca. Pasada la medianoche, esos pasos de bota volvieron a empezar. Chac, chac, chac. Pero esta vez había algo distinto. El sonido arrancaba desde un extremo del puente, llegaba hasta donde estaban esos bloques de concreto volcados en la parte de en medio, y luego regresaba despacio. No eran los pasos de alguien tratando de subir desde abajo, mano. Era como si alguien, allá debajo de ese puente, entre el lodo y los fierros oxidados, hubiera marcado una línea invisible y no pudiera salir de ella. Apunté la linterna hacia ese lado. El haz se deshacía entre la neblina, pero esos pasos rítmicos no fallaban ni un segundo. La luz barría justo el lugar de donde venían, y no había nada. Nada más que humedad, polvo flotando y ese aire podrido del río. Pero ese golpe firme, solemne, que hacía la bota al hundirse en el lodo, lo sentía hasta dentro de los huesos. El sonido que antes calmaba el miedo de Diego, ahora estaba poniendo a prueba todo lo que quedaba de mi cabeza de soldado. El sargento Cruz se acercó y me preguntó en voz baja: «¿Todavía lo oyes, Mateo?» «Sí, mi sargento», le dije, con la voz temblándome. «No para. Es como si hubiera alguien allá abajo, patrullando, buscando una caja de munición perdida o a un compañero que no encontró». Con las primeras luces del amanecer llegó un viejo, retirado de un antiguo puesto fronterizo cercano. Tenía la cara llena de grietas, como el desierto de Sonora. Sostenía una taza de café temblorosa entre las manos y miró hacia debajo del puente, hacia ese montón oscuro de ruina, sin rastro de sorpresa, sin rastro de duda. «¿Lo escucharon?», preguntó, con la voz seca, como una rama que ya exprimió el viento. Hace años, en otra tormenta grande como esta, cuando el puente todavía no se venía abajo, pasó por aquí una última patrulla militar. Cuando iban justo a la mitad, un bloque enorme se hundió en el río. Uno de ellos, un cabo joven, cayó en esa oscuridad, entre el agua brava y el lodo. Sus compañeros lo alumbraron desde arriba con linternas, le gritaron. Durante un rato siguieron oyendo sus botas allá abajo. Andaba moviéndose entre el escombro, golpeando los barandales como si quisiera decirles dónde estaba. Pero poco a poco esos sonidos se fueron jalando hacia lo más hondo del río, hasta que se apagaron. El viejo dio un sorbo al café y siguió. Desde entonces, cada vez que revienta una tormenta o cuando el cauce del río se queda así de callado, esos pasos regresan.
Ese muchacho todavía sigue tratando de asegurar la parte de abajo del puente por donde pasó su unidad. Todavía no termina su guardia. Esa noche, cuando fui a entregar la guardia, volví a oír debajo del puente ese golpecito metálico de 2 tiempos. Tic, tic. Lo normal habría sido sentir puro terror, mano. Pero el niño que todavía vivía dentro de mí, ese Mateo que antes caminaba de noche para que Diego pudiera dormir, se enderezó sin pensarlo. En alguna parte muy adentro de mí se encendió esa idea vieja. Viene uno de los nuestros. Estamos a salvo. Y ahí fue donde estuvo el verdadero horror. No era que ese fantasma quisiera asustarte. Era que te llamaba hacia él con unos pasos que sonaban seguros, con esa falsa tranquilidad de unas botas conocidas, jalándote despacio hacia ese lodo sin fondo. Desde entonces, para mí el sonido de unas botas militares ya no significa seguridad. Significa lealtad sin terminar, y esa soledad eterna que sube desde debajo de la tierra. Historia 6. Mano, cuando en una casa falta alguien, los que se quedan no solo cumplen años, crecen de golpe. Mi hermano Andrés se fue en aquel accidente de camión cuando yo apenas tenía 12. Esa primera noche en que vi a mi madre cosiendo en silencio, con las lágrimas cayéndole sobre la tela en la cocina, enterré mi infancia en el patio de aquella casa de adobe. Desde entonces, ya no fui solo Raúl. Fui apoyo para mi madre, hermano mayor para los pequeños, y medio padre también. Se me olvidó jugar. Se me olvidó perder el tiempo. Aprendí a medir las palabras y a volverme escudo para mi familia. Por eso entré al ejército. La responsabilidad ya era un uniforme que yo me había puesto desde mucho antes. Siempre cargo en el bolsillo esa foto vieja, con las orillas amarillas. Ahí estamos Andrés y yo, sonriendo bajo el sol, con los dientes brillando. Cada vez que la toco, siento sobre los hombros los años que él ya no pudo vivir. Cuando falta una persona, te toca vivir por 2. Era 1979. Estábamos en esa soledad de Sonora que de día te quema y de noche te cala hasta los huesos. Nos mandaron temporalmente a un viejo depósito de municiones. Era un lugar de muros de piedra, con puertas enormes, y por dentro olía a grasa y a fierro frío. La tarea era simple: guardia nocturna y conteo de municiones. Pero ahí adentro había algo más pesado que el olor a pólvora, como si las paredes respiraran, como si la oscuridad te estuviera mirando. En las guardias de noche empezó a pasar algo raro. Cada vez que hacíamos el pase de lista, salía uno de más. Tú dirías que uno oyó mal, ¿no, mano? Pues no. Cuando el sargento pasaba los nombres, si éramos 5, se alcanzaba a oír la respiración de un sexto. En el papel todo cuadraba. No faltaban balas, los documentos estaban en orden. Pero entre esos estantes, en la oscuridad ciega de las cajas de municiones, se sentía como si hubiera otra persona más. Y esa sensación se me sentaba en el estómago como un golpe. Al principio pensé que era cansancio. El clima cambiante de Sonora te enreda la cabeza. Raúl, estás cargando demasiado. Tu mente te está jugando sucio, me dije. Pero esa sensación de sobra no se iba. Caminando entre los estantes, justo después del eco de mis botas sobre el piso de piedra, se oía otro paso, como con un segundo de retraso. Si yo me detenía, se detenía. Si avanzaba, venía detrás de mí. Ese acompañante mudo. Esa noche estaba en la parte más honda del depósito, entre los estantes enormes donde guardaban los proyectiles de 155. La luz débil de mi linterna iba rozando las cajas llenas de polvo. Cuando di vuelta en una esquina, vi una silueta al final del pasillo, parada a la altura de mis hombros. No se movía. Llevaba una parca vieja, desteñida. No se volteó a verme. No habló. Solo estaba ahí, quieta, entre las municiones. La mano se me fue sola al bolsillo interior. Sentí la foto. Mis dedos pasaron por la cara de Andrés. El corazón me golpeaba el pecho cuando vi que aquella silueta levantó despacio la mano. Con 2 dedos, tocó suavemente el estante frío. Tic, tic. Sentí que se me iba la sangre, mano. Ese sonido, ese ritmo, lo reconocería en cualquier parte. Cuando yo estaba triste o asustado,
Andrés se me acercaba y, sin decir una palabra, golpeaba así con los dedos la mesa o la pared. Era un lenguaje secreto entre nosotros. Nadie del destacamento lo sabía, y aunque me preguntaran, no sabría explicarlo. Cuando ese sonido rebotó en el silencio helado del depósito, se me olvidó que yo era soldado. En ese momento volví a ser ese niño de 12 años, esperando a su hermano. Sentí que se me llenaban los ojos y que algo me cerraba la garganta. «Andrés», susurré, pero la silueta no respondió. Solo volvió a tocar una vez el estante y luego se deslizó hacia la oscuridad, silenciosa, como humo. En ese instante quise quedarme ahí y llorar como un niño, con todo, sin aguantarme nada. Pero el peso del uniforme no me dejó. Cuando amaneció y fui a dar parte al sargento, decidí seguirle el rastro a ese conteo de más y a aquel sonido. Las tierras mudas de Sonora a veces te devuelven a los que se fueron, y a veces solo esperan que alguien termine la guardia que dejaron a medias. Y esa noche entendí que yo no había estado contando municiones. Había entrado al pase de lista incompleto de un alma. Todo ese día tuve la cabeza metida en lo más hondo de aquel depósito de municiones. Cada vez que el sargento pasaba lista, volvía a sentir ese hueco raro, como si alguien estuviera justo detrás de nosotros, esperando su turno sin respirar. Ya por la tarde, sin que nadie me viera, me metí al viejo cuarto de archivos del cuartel, húmedo, olvidado. Empecé a buscar entre papeles amarillentos y carpetas llenas de polvo algún reporte viejo sobre aquel depósito. Mientras iba pasando páginas, encontré un informe fechado en 1968. En pleno verano de Sonora, había habido una explosión menor en el depósito de municiones. Una fuga de gas o algún accidente. Lo peor venía en la parte del conteo del personal. Después de la explosión, al hacer el primer pase de lista, parecía que todos estaban completos. Pero cuando el humo se disipó, descubrieron que un soldado había quedado adentro, hasta el fondo, entre los estantes, y que por un error en la cuenta, lo habían dejado ahí olvidado. No tenía a nadie. Se perdió en los archivos como un número más, como un nombre enterrado en papeles. En ese momento, volvió a despertar ese Raúl chiquito que yo todavía llevaba dentro. Se me llenaron los ojos, sentí cómo se me vencían los hombros. Aquel soldado, igual que mi hermano, había dejado un vacío. Pero a diferencia de Andrés, no había nadie que llenara el lugar que dejó. Nadie que creciera por él. Desde entonces, noche tras noche, seguía intentando completar su propia cuenta, seguir diciendo, aquí estoy. Entré al depósito una última vez para hacer la guardia. No alumbré entre los estantes con la linterna, no hacía falta. Decidí usar ese lenguaje callado que Andrés me había enseñado. Me acerqué al estante del fondo, sentí el frío del metal en la punta de los dedos. Saqué del bolsillo interior aquella foto vieja y miré por última vez la sonrisa de mi hermano. Levanté 2 dedos y golpeé el estante con el mismo ritmo. Tic, tic. El silencio se hizo todavía más hondo por un segundo, y entonces, justo del estante de al lado, a la altura de mi hombro, llegó la respuesta. Tic, tic. En ese momento no sentí miedo, mano. Al contrario, sentí que por fin se aligeraba el peso de esa vida que llevaba cargando por 2 desde hacía años. Como si aquel soldado desconocido y mi hermano se hubieran dado la mano ahí, en la oscuridad. Tu guardia ya terminó, soldado. Susurré hacia la negrura. Aquí estoy yo. Aquí termina nuestra patrulla de esta noche, camarada. Si esta oscura historia te atrapó, suscríbete y deja tu like. No olvides activar la campanita para que nos volvamos a ver en otras pesadillas. Mantente alerta.